Bienvenidos a Noticias del Fin. En esta mañana, nuevamente con ustedes, dando gracias al Señor por la oportunidad que nos ofrece. Vamos a esperar que se conecten nuestros hermanos, amigos, para iniciar nuestra transmisión en esta mañana. Agradeciendo al Señor la oportunidad de poder estar con ustedes como siempre. Bueno. Buenos días, saludos a todos. Sea el Señor bendiciendo a los hermanos que se están conectando actualmente. Tenemos aquí algunas noticias que compartir con ustedes en nuestra resumen de noticias de la mañana. Así que por favor, dale like a este video, compártanlo con todos sus amigos para nosotros iniciar con el tema que traemos para ustedes en esta mañana. Vamos a ver si se conectan 50 personas para nosotros iniciar. Por favor, dale like al video, compártelo para que nosotros podamos iniciar en esta mañana con nuestra transmisión. Enviamos un caluroso saludo a todas las personas que están ahí con nosotros desde diversas partes del mundo. Saludos, Dios les bendiga rica y abundantemente. Ok. Bienvenidos a Noticias del Fin. Señores, continuamos actualizándoles de las últimas informaciones que tenemos al momento de lo que está pasando en Israel, en el Medio Oriente y en el mundo. Haciendo un análisis de las distintas informaciones internacionales y haciendo un análisis también de lo que la profecía bíblica dice para estos tiempos que estamos viviendo. Debemos nosotros de entender que el Señor Jesucristo vino al mundo hace 2000 años aproximadamente, murió en la cruz, resucitó y ascendió al cielo y prometió que regresaría por segunda vez. Nos dejó esa gran promesa a la iglesia de que Él iba a retornar por su pueblo. Y el Señor Jesucristo, cuando antes de ser crucificado, estaba saliendo del templo de Jerusalén, y cuando salía del templo, dijo estas grandes palabras. Los discípulos se le acercaron y le empezaron a mostrar las piedras del templo, y le dijeron: Maestro, mira qué piedras tan bonitas, tan grandes. Y el Señor les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jerusalén fue conquistada por el rey David a los jebuseos y luego fue convertida en la capital del reino. David es quien convierte a Jerusalén en la capital del reino. Luego el rey Salomón amplió, rediseñó la ciudad y construye lo que se llamó el primer templo. En este primer templo fue algo extraordinario. El fuego del cielo cayó, hubieron miles de sacrificios. Era un templo muy hermoso, adornado con piedra, y se reafirmó el dominio de Israel sobre las naciones vecinas, porque incluso Salomón se constituyó rey de las distintas naciones vecinas que tenían que pagar tributo a Israel. Israel y Jerusalén han estado en la mirilla, en la vista del mundo desde hace más de 3000 años. Jerusalén ha estado en el centro. Y ayer yo leí una escritura donde el Señor decía en Zacarías capítulo 12, yo pongo a Jerusalén como la piedra pesada que hará temblar a las naciones de alrededor. Y amados hermanos, así ha sido. Israel ha estado en el centro, en la atención en los últimos años. Nos despertamos todos los días y es raro el día que Israel no esté en los principales diarios, en los principales periódicos, en las principales noticias internacionales. Todos los días tenemos una noticia de Israel. Todos los días tenemos una noticia de Jerusalén. Todos los días tenemos una información, algo que está pasando en el Medio Oriente. Y ahora, señores, a la guerra que inició entre Israel y Hamás, o Israel y, vamos a decir, sí, entre Israel y Hamás, desde el 7 de octubre, cuando Hamás lanza un ataque sorpresa en contra del territorio de Israel en el sur. Mataron a más de 1,200 personas, se llevaron cautivas a más de 250 personas al territorio de la Franja de Gaza. Israel lanza una operación militar para desarticular al ejército terrorista de Hamás,
para darle un golpe decisivo. Ha destruido incluso ciudades enteras, ha habido millones de desplazados, la gente ha tenido que salir corriendo de sus casas. Es algo lamentable, es algo triste ver imágenes de mujeres, de niños heridos, es desgarrador verdaderamente. Sin embargo, debemos nosotros de entender que todo esto inicia con ese atentado terrorista que lanza Hamas en contra de Israel. Israel actualmente está en guerra contra Hamas. Y igualmente ha habido tensiones en la franja norte entre Israel y el Líbano, especialmente con la facción terrorista de Hezbollah, donde constantemente Hezbollah lanza de vez en cuando algunos misiles en contra del territorio de Israel. La situación todavía está contenida, pero luego de el asesinato del número 2 en Irán, de dirigente de la Guardia Revolucionaria de Irán, que era uno de los más altos cargos de ese conglomerado militar de Irán, de la Guardia de Élite de Irán. Estos señores amenazan con destapar una caja de Pandora en el Medio Oriente. No es la primera vez que un general de alto rango en Irán pierde la vida. En el 2020, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordena la ejecución selectiva del general Qasem Soleimani, quien a través de un dron Estados Unidos lo elimina. Donald Trump dio la orden y ahora otro alto cargo militar de Irán pierde la vida en la embajada de Irán en Siria. Se cree que Israel lanzó un ataque aéreo en contra de la embajada y hasta el momento se confirma más de 13 personas que perdieron la vida en ese lugar. ¿Quién era esta persona? Lo vamos a ver a continuación, pero también vamos a ver lo que está diciendo Irán, lo que se está hablando en el Medio Oriente, lo que se podría desencadenar, lo que podría venir, cómo están mirando los distintos países del Medio Oriente este ataque de Israel a la embajada de Irán en Siria. ¿Qué se está hablando? Lo que se está hablando, amados hermanos, primero, Irán dice: Irán se reserva el derecho de dar una respuesta decisiva al ataque terrorista de Israel. La misión permanente iraní ante la ONU declaró que el bombardeo israelí en respuesta representa una violación flagrante de la Carta de Naciones Unidas del Derecho Internacional y del principio fundamental de la inviolabilidad de los recintos diplomáticos y consulares. La misión permanente de Irán ante la ONU condenó el ataque perpetrado por Israel contra la embajada del país en Siria y destacó que Teherán se reserva el derecho de dar una respuesta decisiva. Desde la misión tacharon el bombardeo de ataque terrorista atroz y abominable. Indicaron que el bombardeo israelí representa una violación flagrante de la Carta de las Naciones y que también ellos van a tomar represalia, ellos van a tomar venganza, aseverando que el bombardeo puede agravar las tensiones en la región. La misión exigió que el Consejo de Seguridad de la ONU condenara este acto criminal injustificado y ataque terrorista perpetrado por el régimen israelí, según dicen ellos. Ahora, ellos le llaman un ataque, básicamente, un ataque, dicen ellos, infundado. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Israel constantemente lanza bombardeo en el territorio de Siria? Porque el territorio de Siria está siendo utilizado por Teherán, por Irán, como un puente para ellos enviarle armas a las facciones terroristas de Hezbollah en el Líbano y para armar, para darle logística a la facción terrorista de Hamas en la Franja de Gaza y otras facciones terroristas de la región. De tal manera que este señor que Israel le quita la vida, o sea, lanza un ataque y lo eliminan. Este señor, vamos a ver para que ustedes vean quién era este señor. La fuerza, vamos a ver, para que ustedes tengan una idea. Para que ustedes tengan una idea de quién era este señor. El asesinato de Zahedi es el de más alto perfil de la fuerza Quds
y la Guardia Revolucionaria desde la de Soleimani en el 2020, como le dije. El general de 63 años desempeñaba un papel clave en el principal y era, al ser el principal interlocutor entre Irán y Hezbollah. Oiga, ¿quién era este señor? ¿Quién era este señor? Este era el que Irán mandaba a coordinar todo con Hezbollah, a coordinar todo con la gente ahí también de Hamas. Ese personaje que ayer perdió la vida a fruto del ataque de Israel, ese era el que coordinaba todo, ese era el que amarraba todo, ese era el que era la llave de acceso. Con ese era que se negociaba todo, e Israel lo tenía en la vista. Israel lo estaba analizando y la inteligencia de Israel analizaron y dijeron, pero mira, él está en la embajada. Entonces rápidamente enviaron, se cree, 2 cazas, 2 aviones de guerra y lanzaron un bombardeo sobre este edificio, sobre la embajada de Teherán en Siria. El general, nacido el 2 de noviembre del 1960, se unió a la Guardia Revolucionaria en 1980 durante la guerra de Irán-Irak de 1980 a 1988, en la que participó activamente. Comandó la 44 División Qamar Bani entre 1983 y 1986 y la 14ª División del Imam Hassan de hasta 1991. Entre 1998 y 2002 comandó por primera vez la Fuerza Quds para el Líbano, donde brindó todo tipo de asistencia a Hezbollah. Más tarde, entre el 2005 y el 2008, lideró las fuerzas terrestres de la Fuerza Revolucionaria de Irán y fue responsable de las bases Tahrir Allah en Teherán, encargada de la seguridad de la capital iraní. En el 2008, Zahedi se incorporó a la Fuerza Quds y hasta su asesinato este lunes estuvo al frente de la Organización para Siria y el Líbano. Entonces aquí estamos viendo que este señor no es cualquier persona. Estamos hablando de una persona de alto perfil. Estamos hablando de uno de los más altos rangos dentro de la cúpula militar de Irán, que fue ayer eliminado por Israel. Y esto se está considerando como un duro golpe de Israel hacia Irán. Ahora Irán está manifestando, están diciendo que eso no se va a quedar impune, porque no es la primera vez, vuelvo y repito. En el 2020 le quitan la vida a Qasem Soleimani, que era el general encargado de la Fuerza Revolucionaria de Irán, uno de los más altos rangos en Irán, fue eliminado, ordenado por Donald Trump. Ahora le quitan la vida a este segundo, de hecho no fue el único, fueron 2 altos rangos que perdieron la vida ayer. Y dice Irán, y Estados Unidos debe rendir cuenta por el ataque israelí. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, declaró este martes que Estados Unidos debe rendir cuenta por el ataque aéreo perpetrado por Israel contra el área de la embajada iraní en Siria. De acuerdo a una publicación de la plataforma X, un empleado de la embajada suizo en Irán que representa los intereses de Estados Unidos en el país fue convocado al Ministerio de Exteriores iraní. Se le explicó el enlace del ataque terrorista y los crímenes del régimen israelí y se destacó la responsabilidad del gobierno estadounidense. Se envió un importante mensaje al gobierno estadounidense. Como partidario del régimen sionista, Estados Unidos debe rendir cuentas, afirmó el ministro. Entonces, amados hermanos, ahí está. Ahí está. ¿Qué es lo que Irán va a hacer? ¿Qué es lo que ellos van a hacer? ¿Qué es lo que viene? Yo, amados hermanos, yo le voy a decir una cosa. Esta fuerza Quds, esta fuerza de Irán, la fuerza revolucionaria de Irán, es una fuerza, como yo decía anoche, que tiene un objetivo marcado. ¿Cuál es su objetivo y qué está dentro de su ideología, dentro de lo que ellos dicen? Nosotros debemos de conquistar a Jerusalén para el Islam. Y nosotros debemos de eliminar al pueblo judío. Esta gente se han propuesto eliminar al pueblo judío, sea como sea. De tal manera, mis amados hermanos, que Irán ha estado enriqueciendo uranio para construir armamento atómico
y uno de sus objetivos es utilizar armamento atómico para borrar a Israel del mapa. A Israel hay que sacarlo del Medio Oriente. Ellos le llaman el pequeño Satán. Y se están preparando. Y esta persona que perdió la vida ayer, ¿qué estaba haciendo este señor en Siria? ¿Para qué fue enviado por Irán a Siria? Fue enviado para seguir coordinando los ataques que siguen. Porque Israel ahora está en guerra con Hamas en la Franja de Gaza. Pero el próximo conflicto va a ser entre Israel y Hezbollah. E Israel y posiblemente Irán. Cuando Irán decida levantarse y entrar a la guerra, amados hermanos, muy probablemente estemos a la vista, muy probablemente estemos a la aurora de la guerra que la palabra del Señor llama la guerra de Gog y Magog. Vamos a ver algo. Vamos a ver lo que dice Ezequiel capítulo 38 y 39. Es muy importante, hermano, que usted igualmente lea Ezequiel capítulo 37, porque Ezequiel capítulo 37 se ha cumplido, o por lo menos se ha estado cumpliendo delante de nuestros ojos de una manera extraordinaria. Ezequiel 37. Ezequiel 37, hemos visto el cumplimiento de esta profecía en nuestros días de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque Ezequiel 37 se le revela la profecía al profeta Ezequiel y se le muestra la condición de la nación de Israel. Y se le muestra al profeta un valle de huesos secos. Y ese valle de huesos secos, él lo ve regado por todo el campo. Y el Señor le pregunta al profeta si él cree que ese valle de huesos secos podría llegar a tener vida en algún momento. Y el profeta le dice, Señor, solamente tú lo sabes. Entonces el Señor le dice al profeta que profetice sobre ese valle de huesos secos y ese valle se iba a levantar y se iba a estar de pie. Entonces el verso 9 del 37 dice, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Ok, vamos a ver, vamos a ver lo que dice. Me dijo entonces profetiza, verso 4, sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubrirá de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne cubrió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos vivirán. Y profeticé como me fue mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos, verso 11, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y subiréis y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo soy, que yo Jehová hablé y yo lo hice. ¿Ok? Entonces, amados hermanos, aquí en el capítulo 37 nos ilustra ¿qué ha pasado con Israel? Nosotros sabemos que en el año 70 después de Cristo, debo recapitular y decir que cuando el profeta Ezequiel escribe esta profecía, Israel estaba cautivo. Israel estaba cautivo en Babilonia. ¿Ok? Israel estuvo cautivo en Babilonia, también estuvieron, luego de Babilonia se quedó un grupo en el imperio Medo y Persa. Entonces Ezequiel estaba en esa región cuando dice esta profecía. Y para ese tiempo Israel también estaba en una especie de valle de huesos secos. Pero debo decir una cosa, que la cautividad de Israel en Babilonia duró 70 años. Lo vemos en
Jeremías capítulo 25, que el Señor establece 70 años en que Israel estaría cautivo en Babilonia. Y luego de eso entonces viene el rey Ciro, derrota al imperio babilónico. El rey Ciro da un decreto para que los judíos retornen a su tierra, para que los judíos vuelvan a su tierra y vuelvan a reconstruir el templo, el templo destruido. Sin embargo, este edicto real del rey no fue, es decir, se le abre las puertas, pero quien da la orden para la restauración y la edificación de Jerusalén es el rey Artajerjes. En el capítulo 2 de Nehemías. Ahí es donde empieza el conteo de las 70 semanas de Daniel, según vemos en Daniel capítulo 24 al 27. Cuando ese rey, porque dice, sabe y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, habrán 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas, que son 483 años, hasta el Mesías príncipe, es decir, hasta el día en que Jesús entra a Jerusalén. Transcurrieron 483 años literalmente, que usted lo puede buscar en la historia. Ese edicto se dio en el año 444 a.C. Y usted suma esos 444 hasta que Jesús, 444 más el tiempo en que Jesús entró a Jerusalén, da 483 años exactos. Se cumplió eso exactamente. Pero luego de eso el Señor, cuando viene saliendo del templo, vuelvo y repito, los discípulos se le acercaron al Señor y le estaban mostrando los pilares del templo. El segundo templo se levantó en los tiempos de Zorobabel, hijo de Salatiel, en los tiempos del sumo sacerdote Josué, en los tiempos de Esdras, en los tiempos del profeta Ageo, etcétera, etcétera. Y en ese tiempo el Señor crea un avivamiento en Israel y se construye el segundo templo. Dicen que duró eso aproximadamente unos 49, 50 años para levantar el segundo templo. Y ese segundo templo fue profanado por Antíoco IV Epífanes cerca del año 200-167 a.C., entró al templo, sacrificó un cerdo en el altar, profanó el altar, levantó una estatua a Zeus. Por eso Antíoco IV Epífanes, que era rey de Siria, que era vecino de Israel, esa Siria de la que nosotros estamos hablando hoy en la noticia, ese personaje entró y es un prototipo del anticristo que va a entrar al tercer templo y va a profanar el tercer templo. Entonces ese templo fue readornado, fue reacomodado, fue reembellecido por el rey Herodes el Grande, que fue el rey que ordenó matar a todos los niños cuando Jesús nació, según vemos en Mateo capítulo 2. Este rey, Herodes el Grande, había embellecido, le había puesto grandes piedras al segundo templo, una cosa hermosa. Los dinteles del templo tenía oro, etcétera, etcétera. Pero el Señor dijo que no quedaría allí en Mateo 24 piedra sobre piedra que no sería derribada. Los discípulos se quedan asombrados porque los discípulos pensaban que cuando Jesucristo viniera en la primera venida se iba a establecer el reino inmediatamente en la tierra. Es decir, cuando el Mesías llegara a Jerusalén, que era Jesucristo, el Mesías enviado, las naciones enemigas iban a ser vencidas. El imperio romano que gobernaba sobre Israel iba a ser vencido por el Mesías. Y las distintas naciones enemigas serían vencidas por el Mesías. Eso es lo que pensaban, porque es lo que presentaba el panorama profético de Daniel capítulo 2. En la visión de la estatua, la cabeza de oro, los pechos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro con barro mezclado. Los discípulos pensaban eso. Juan el Bautista pensaba eso. Juan el Bautista pensaba que cuando el Mesías llegaba, el que él estaba anunciando, pensaba que ese Mesías, y de hecho Juan el Bautista andaba predicando en el desierto, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, ya el reino de los cielos llegó. Y a Jesús dijo, he aquí el reino de los cielos está entre vosotros. Es decir, yo estoy entre vosotros, yo soy el Mesías. Y andando por las regiones de Filipo, de Cesarea, él le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y unos dijeron, bueno, Señor, unos dicen que tú eres el profeta, otro que tú eres Jeremías, otro que tú eres... es decir, distintas cosas se hablaba de Jesús. Y Jesús le dice, ¿y vosotros quién dicen que soy yo? Y dice Pedro, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y dice, bienaventurado eres Simón Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, amados hermanos, por eso es que nosotros vemos en el Nuevo Testamento a los discípulos peleándose unos con otros. ¿Qué se peleaban los discípulos unos con otros?
Ah, yo me voy a sentar a la derecha y yo a la izquierda del Señor, del Mesías, porque ya el Mesías está aquí en Israel, Jesucristo está aquí en Israel, es decir, ya se va a establecer el reino, ya el reino de Dios llegó, llegó la eternidad, los ejércitos enemigos serán destruidos, llegó el rey de Israel. Y por eso la madre de Jacobo y de Juan se le acerca al maestro y dice, Señor, mira, yo nada más tengo una petición para ti, habla mujer. Le dice, no, yo lo que quiero es que mis dos hijos se sienten, uno a la derecha y uno a la izquierda tuyo, qué bonito. ¡Qué lindo! Y el Señor le dice, no, eso no me toca a mí, eso le toca al Padre darlo a quien Él lo tiene establecido para el reino. Entonces, amados hermanos, el Señor dice en su palabra que Israel, por lo menos en su tiempo, no se iba a establecer el reino físico, porque el Señor vino a traer el reino espiritual, pero el reino físico no se iba a establecer. Entonces vemos en Hechos capítulo 1, que cuando Jesús va a ser alzado al cielo, los discípulos se le acercan, le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Todavía los discípulos están confusos. Todavía los discípulos dicen, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Y cómo que Él se va? ¿Cómo así que Él se va? Pero ¿y no se supone que Él vino a establecer el reino? ¿Y cómo así que Él se va? ¿Y dónde están nuestros enemigos vencidos? ¿Y por qué el imperio romano sigue gobernando sobre nosotros? ¿Y por qué nosotros seguimos bajo este yugo del imperio que nos tienen asfixiados, que nos roban los impuestos? ¿Qué está pasando aquí, Señor? Y el Señor le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre predispuso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el Señor dice, miren, ahora se va a establecer el reino mío espiritual. Y el evangelio se va a predicar por todo el mundo. Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio a ellos y entonces vendrá el fin. Es decir, se abre un paréntesis, el tiempo de la iglesia, e Israel, amados hermanos, prácticamente queda en el olvido hasta cierto punto. Porque luego que el Señor asciende al cielo, en el capítulo 1 de los Hechos, entonces, amados hermanos, esto sucede aproximadamente en el año 34 después de Cristo. Y en el año 70, en el año 68 después de Cristo, vino el general Tito, rodeó la ciudad de Jerusalén. Los judíos se metieron en Jerusalén, especialmente en el templo, y resistieron por lo menos 2 años el embate del ejército romano. Y en el año 70 específicamente el imperio romano logró destruir el segundo templo. Y más de 1 millón de judíos perdieron la vida. Un soldado de romano lanzó una flecha con una tea ardiendo y entró al templo y el templo se encendió. Cosa que el general había dicho que preservaran el templo. El general Tito había dicho que preservaran el templo, que no destruyeran el templo. Pero había una profecía del Señor que decía que no quedaría allí piedra sobre piedra que no sería derribada. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando la flecha ardiendo entró al templo, el templo de Jerusalén, el segundo templo, de ese templo del que Jesús venía saliendo y le dijo a los discípulos, no quedará aquí piedra sobre piedra que no se derribada. El templo se enciende, la madera se enciende en fuego, los judíos que estaban dentro del templo murieron, quemados, calcinados, amados hermanos, y el oro que estaba en los dinteles de la puerta del segundo templo, ese oro con el fuego se derritió y se metió por entre las piedras. ¿Y qué hicieron los soldados romanos para sacar ese oro que se había derretido? Empezaron a derribar piedra sobre piedra y a quitar piedra sobre piedra para sacar el oro que se había derretido y se había mezclado con la piedra, cumpliendo literalmente la profecía del Señor Jesucristo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Lo único que quedó del segundo templo es lo que se llama el muro de los lamentos, que ustedes ven siempre en las imágenes, que los judíos se visten de negro y se ponen algo de negro
y con un librito y esto acá, una cajita en la frente, siempre constantemente están allí rezando todos los días, pidiendo la llegada del Mesías. Usted lo ve ahí, y usted lo ve ahí pidiendo que venga el Mesías, restaura Jerusalén, restaura el templo. Y eso es su pedir. Eso es lo que ellos le piden al Señor. Ellos quieren que el templo sea levantado. Ellos quieren que venga el Mesías, porque ellos no aceptan a Jesús como el Mesías. ¿Cuánta profecía cumplió Jesucristo del Antiguo Testamento? Pero ellos no lo aceptan. Isaías 53, Daniel capítulo 9, donde dice que se le quitará la vida al Mesías. ¿Cuánta profecía cumplió el Señor? El mismo Jacob dijo, hasta que venga Silo, habló Jacob creo que en el capítulo 39 de Génesis. En el 18 de Deuteronomio dice Moisés, profeta como yo levantará el Señor más adelante, a él escucharéis. Ese profeta es el Mesías, Jesucristo, se cumple en él. En Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice, tú, Belén, Éfrata, que eres de la más pequeña, no será la más pequeña, porque de ti saldrá el guiador, es decir, de Belén nacería el Mesías. Jesús nació en Belén. Y ellos no aceptaron a Jesús. Isaías 53 se cumple en Jesús, el siervo sufriente. Entonces ellos rechazaron al Mesías. El segundo templo fue destruido. Muchos judíos fueron muertos. Todavía quedó una gran porción de ellos en Israel. Y en el año 135, el emperador romano Adriano, que era de origen español. ¿De dónde era el emperador romano Adriano? De origen español, de España. Que dicho sea de paso, España ahora mismo está pidiendo la creación del Estado palestino. España básicamente es enemiga de Israel, básicamente, por lo menos sus gobernantes. No así quizá el pueblo español, pero sus gobernantes, encabezado por Pedro Sánchez, es enemigo de Israel. Y ha pedido constantemente la creación del Estado palestino, cosa que no le conviene a Israel, no le conviene bajo ninguna circunstancia. Pero él ha dicho que van a reconocer al Estado palestino como un país independiente ante la ONU. Y cuando esto suceda, amados hermanos, miren, ahí no se sabe lo que va a pasar en el Medio Oriente. Por eso es que el anticristo está a punto de surgir. Porque el anticristo es quien va a venir a imponer la paz en el Medio Oriente. El Medio Oriente, amados hermanos, actualmente está que arde. Pero volviendo al emperador Adriano. El emperador Adriano en el año 135, en el año 125 en adelante se levanta en Jerusalén, en Israel, porque no todos los judíos fueron desterrados en el año 70. Se quedó un gran número allí, amados hermanos. Entonces el número de judíos que se quedó en el territorio de Israel se quedaron ahí tranquilos hasta el año 125, 135. Y se levanta uno que se hacía proclamar que él era el Mesías, se llamaba Bar Kokheba. Entonces Bar Kokheba hace que se haga una rebelión nuevamente contra el Imperio Romano. Y de los judíos que quedaban en Israel en el año 125, vino el emperador Adriano con su ejército y mataron a un grupo, a un número de judíos. Definitivamente los judíos son desarraigados de Israel, son llevados cautivos, muchos de ellos por entre todas las naciones, son esparcidos por las naciones. Obviamente que la expulsión de los judíos empezó en el 70, en la primera incursión romana, en el 70. Muchos de ellos, millones de ellos, miles de ellos se fueron a la nación. Pero los que se quedaron allí se volvieron a rebelar contra el Imperio Romano. Y el Imperio Romano entonces ya desarraiga definitivamente en el año 135 135 a los judíos de su tierra. El emperador Adriano, de origen español, es quien le pone a esos territorios, cuando saca a los judíos, le pone Palestina. ¿Por qué el emperador Adriano le quita el nombre Israel, le pone Palestina? Para borrar el nombre de Israel definitivamente de los mapas y de la historia. Y Palestina, la palabra Palestina significa tierra de filisteos. Palestina significa tierra de filisteos, y los filisteos en la Biblia fueron enemigos acérrimos de Israel. Entonces el emperador Adriano, de origen español, saca a Israel del mapa, saca a Israel del escenario y le pone tierra de filisteos a eso, Palestina.
Y desde entonces, amados hermanos, por eso es que desde el año 135 en adelante no se utilizaba el nombre Israel, se utilizaba el nombre Palestina. Y por eso los palestinos hoy en día dicen, no, esa tierra es de nosotros porque tenemos antaño con ese nombre Palestina. Y todo esto se llamaba Palestina. Pero Palestina no era solamente la franja de Gaza ni el territorio de Israel, era todo el conglomerado de esos países circunvecinos ahí de esa región, incluyendo parte de Siria. Entonces, amados hermanos, Israel sale del escenario mundial. Israel básicamente muere, vamos a decir que muere, la nación muere, los judíos mueren, millones allí, y son esparcidos de la nación, desaparece. Entonces ahí se cumple Ezequiel 37, donde se ve la visión del valle de los huesos secos. Esos valles de huesos secos representa a Israel, que por más de 1900 años estuvieron esparcidos por las naciones. Israel, esos huesos estaban secos en gran manera. Y luego viene lo que es la Primera Guerra Mundial. Entonces, más adelante, el Imperio Romano continúa controlando esos territorios. Pero el Imperio Romano se dividió en dos. El Imperio Romano del Oriente y el Imperio Romano del Occidente. Cerca del año 400, del año 300, porque si no me falla la memoria, el Imperio Romano se dividió en dos. Hubo un emperador en el año 290 igualmente que ya inició con la idea de dividir el imperio para darle una parte a su hijo, una parte quedarse. Es decir, se divide en dos el imperio y por eso es que la profecía de Daniel capítulo 2 ve una estatua donde hay dos, la cabeza de oro, que representa el imperio babilónico, los pechos de plata, que representaba el imperio medo-persa, el vientre de bronce, que representaba el imperio griego, y las dos piernas de hierro, que representaba el imperio romano. ¿Por qué dos piernas? Porque el imperio romano se dividió en dos. Miren cómo se cumple literalmente, precisamente la profecía bíblica. El imperio romano se dividió en dos, Oriente y Occidente. Pero cuando el imperio romano de Occidente cae en el año 372, si no me falla la memoria. ¿Y qué imperio continúa? El imperio romano de Oriente, cuya capital estaba en Estambul, lo que hoy es Turquía. Lo que hoy es Turquía, ahí continuó funcionando en Estambul el imperio romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente tenía la capital ¿a dónde? En Roma, lo que hoy es Roma, donde está el Vaticano, donde está la iglesia romana, la iglesia católica romana. Ahí estaba el Imperio Romano de Occidente, ahí estaba la capital. Pero la capital del Imperio Romano de Oriente estaba en Estambul, lo que hoy es Turquía. Y luego ahí se levanta que el Imperio Bizantino o el Imperio Otomano, que este imperio viene a ser heredero del imperio romano en ese entonces. Ellos vienen a heredar los territorios que gobernaba el imperio romano y el imperio otomano se queda con el control de los territorios bíblicos. Turquía era quien administraba el territorio de Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 1917. ¿Qué pasó en el año 1917? Lo que pasó en el año 1917, más específicamente desde 1914 hasta 1918, ¿qué pasó? Estalló la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial pasó algo, y es que el Imperio Otomano cae. El Imperio Bizantino cae, cuya capital estaba en Turquía. Se le quita el control a Turquía o al Imperio Otomano de los territorios bíblicos. ¿Y quién viene a tomar el control de los territorios bíblicos desde el año 1918? El Imperio Británico. Inglaterra toma el control de esos territorios y se reparten esos territorios, lo que se le llamaba en ese momento Palestina, se reparten eso entre Francia y Inglaterra y los países occidentales, pero más específico Francia e Inglaterra. Entonces, amados hermanos, desde los años 1800 ya había un plan de un grupo de judíos de retornar a su tierra. Para el año 1925 ya había más de 300,000 judíos viviendo ahí en tierra de Israel que habían retornado. Pero en el año 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. Se levanta un Hitler. Hitler empieza a perseguir a los judíos en toda Europa. Hitler logra asesinar a más de 6 millones de judíos. Y los que lograron retornar a su tierra se fueron a Israel y lograron sobrevivir. Muchos de ellos descendientes de padres que murieron en las cámaras de gas en Alemania.
y ellos se van a su tierra para levantar nuevamente la nación de Israel. Aquí, amados hermanos, se va a cumplir una profecía extraordinaria. El Señor había prometido que Él los haría regresar de todas las naciones del mundo, que el Señor los iba a tomar y los iba a llevar. Pero, amados hermanos, dice que cuando el profeta profetizó, hubo un gran ruido, hubo un terremoto, para que cada hueso se juntara con su hueso. Y ese terremoto que yo veo en la profecía, lo veo en la Segunda Guerra Mundial. Esa Segunda Guerra Mundial fue un sacudión donde se sacudió Europa entera y el mundo entero, y fue sacudido las naciones, y ahí esos huesos sacudidos, muchos murieron, pero los que lograron juntarse regresaron a la nación de Israel, y en el año 1948, el 14 de marzo, se proclama la independencia de Israel por el primer ministro de Israel, David Ben Gurión. Y David Ben Gurión es quien proclama la independencia de Israel. En el año 1947, la recién creada ONU, la ONU se creó en el año 1945, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, a finales de 1945, más específico para el mes de octubre. Y cuando la ONU recién creada, una de las primeras votaciones de la ONU, ya en el año 1947, era que a Israel había que darle una patria. Era que a Israel había que formarle su nación. ¿Y a dónde le vamos a formar a esos judíos que fueron perseguidos? Las naciones estaban apesadumbradas. Murieron más de 6 millones de judíos. ¿A dónde se la vamos a hacer? ¿En Estados Unidos? ¿Una tierra para Israel? No. ¿En en Europa? No. ¿Dónde lo vamos a hacer? En el Medio Oriente. ¿En dónde? Donde estaba su tierra. Donde estaba Abraham, donde estaba Isaac, donde estaba Jacob, donde reinó David, donde reinó Salomón, donde reinó Josías, donde caminó Jesús, donde caminó Isaías. Esa es su tierra. Hay que restablecerlo en su tierra. Y levantan las naciones y votan las Naciones Unidas, la ONU, y se establece que los judíos debían de retornar a su tierra. Y desde entonces, del año 1948, se cumple la profecía de Ezequiel 37, donde Israel vuelve a su tierra. Se levanta un gran ejército, están ahí, pero está pasando algo, que no tienen espíritu de vida. Israel está ahí, no tienen espíritu de vida. ¿Por qué? Porque no aceptan al Mesías. Están muertos todavía. Ellos están ahí, tienen un gran ejército, tienen mucha tecnología, han avanzado muchísimo, pero todavía no aceptan a Jesús como su Salvador, no aceptan al Mesías enviado, todavía quieren que el Mesías venga, dicen ellos, vendrá el Mesías. A Jesús lo han rechazado, y por eso el Señor le dice al profeta, cuando él profetizó la primera vez, se juntó cada hueso con su hueso, le creció tendón, le creció carne, pero no tenían espíritu de vida. Y por eso el Señor le dice al profeta que profetice nuevamente y le diga al Espíritu que venga sobre ese pueblo que está de pie. Y eso va a pasar, que el espíritu de vida va a venir a Israel cuando Jesucristo retorne en la segunda venida y ellos vean al que traspasaron, según vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 en adelante. Y entonces dice en Zacarías capítulo 14, se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, el monte de los olivos se partirá por la mitad y Jesús entrará a Jerusalén, los judíos lo recibirán como el Mesías, el Señor peleará la guerra de Armagedón, atrapará al falso profeta y a la bestia, al anticristo, y lo lanzará vivo al lago de fuego. Entonces en ese momento todo Israel será salvo. Se cumplirá Romanos capítulo 10 y Romanos capítulo 11, donde el apóstol Pablo, el Señor les revela que llegará el día cuando todo Israel sería salvo. No es ahora, tenga cuenta con eso. No todo judío que se muere ahora es salvo. No, eso no es así. Eso no es así. Para que un judío sea salvo en este tiempo presente, tiene que aceptar a Jesús como su Salvador. Si no acepta a Jesús como su Salvador, no es salvo. No sé, tenga cuenta con eso, hermano. Ellos son salvos por promesa. Ellos son hijos de Abraham. No. Lo que te salva a ti no es que tú seas hijo de Abraham, como se lo dijo Juan el Bautista. Ustedes no se piensen que ustedes son hijos de Abraham, porque yo le digo a ustedes que Dios puede levantarle a Abraham hijos aún de estas piedras, le dice Juan el Bautista. Y el mismo Señor Jesucristo le dijo, cuando Jesucristo está hablando con ellos, en Juan capítulo 8, ellos dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación, descendencia y linaje de Abraham somos. Y el Señor dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué? Porque a mí me quieren matar y a él no lo recibieron. A los suyos vino y los suyos no recibieron. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que los recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, dice la profecía, dice el Señor hablando en Juan capítulo 1, versículo 12. De manera que el judío que muere ahora, si no acepta a Jesús, no es salvo. Ahora, cuando Jesucristo retorne en la segunda venida,
y ellos lo vean con sus ojos, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 en adelante, que todo ojo le verá en su segunda venida, y los que lo traspasaron harán lamentaciones por él, dice la palabra. Entonces, amados hermanos, es ahí donde ellos van a ver al verdadero Mesías, que es Jesucristo, y lo van a aceptar como su único suficiente Salvador. Se van a poner de rodillas y van a decir: bendito el que viene, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahí, amados hermanos, es donde se cumple esa profecía. Pero quise darle ese preámbulo de Ezequiel 37 para que ustedes vean que Ezequiel 37 se ha cumplido al pie de la letra, y ustedes sepan que si Ezequiel 37 se cumplió al pie de la letra, Ezequiel 38 y 39 se va a cumplir también al pie de la letra. Sí. Ezequiel 37 se cumplió al pie de la letra, Ezequiel 38 y 39 se va a cumplir al pie de la letra también. Porque ya tenemos un precedente. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 34 en adelante, 36, dice: de la higuera aprended de la parábola, cuando ya brotan y sus hojas están tiernas, conozcan, entiendan que ya el verano se acerca. El verano se acerca, bendito sea el nombre del Señor. Cuando ya ustedes ven eso, ustedes lo entienden y saben: oye, las hojas están tiernas, quiere decir que el verano se acerca. Y el Señor dijo: cuando ustedes vean que suceden estas cosas, entiendan, conozcan, comprendan, entiendan, comprendan, entiendan, comprendan. Cuando ustedes vean que suceden estas cosas, entiendan, comprendan que ya el tiempo llegó. Ya el tiempo llegó. ¿Qué tiempo, Señor? ¿Qué es lo que yo tengo que ver? ¿Qué es lo que yo tengo que ver? Cuando ustedes vean que brota la higuera y ya las flores, ya las hojas están tiernas, comprenda que el verano ha llegado. Es decir, el tiempo de mi Medina ha llegado. Ya nosotros vimos que Israel se formó. Ya nosotros vimos que después de 1900 años, después de Israel estar por las naciones del mundo, por todo el mundo, se volvió a formar una nación. Hermano, esto es extraordinario. Esto es único en la historia. ¿Cuál otra nación que haya estado cautiva por las naciones se ha vuelto a formar de nuevo? Mencióname una. Mencióname una nación. Mencióname una. Que haya estado disperso por toda la nación del mundo. Una raza dispersa por todas las naciones. Y que en un día, como dice el profeta Isaías capítulo 60, versículo 8, que aquí que yo lo traigo. ¿Quiénes son estos que vienen sobre nubes como si fueran palomas? ¿Quiénes son estos? Nacerá una nación en un día, dice la palabra. Pues en un día nació una nación. En un día nació una nación cuando en la ONU se votó en el año 1947. Levanten la mano, ¿cuánto aprueban que se establezca el Estado judío? Levantaron la mano y se votó. En un día nació. Y en el año 1948, 14 de mayo, se establece la independencia de Israel y nace la nación de Israel en un día, hermano. ¿Cuál otra nación ha nacido un día? ¿Cuál otra nación, cuál otro pueblo que haya estado disperso por las naciones se ha vuelto a formar en su tierra? Solamente Israel, amados hermanos. Solamente Israel. Y no es verdad, como dicen algunos, que ya Israel no está en el plan de Dios, que ya Israel, que el Israel de Dios es la iglesia. Miren, hermano, eso no es verdad. Eso es falso. Los planes de Dios son eternos y las promesas de Dios son eternas. Y la promesa que el Señor le dijo a Abraham, Isaac y Jacob se va a cumplir con Israel, como el Señor lo ha cumplido con la iglesia. Lo que Él dice y nos lo ha dicho a nosotros, lo ha cumplido y lo está cumpliendo. Bendito sea el nombre del Señor. De manera, amados hermanos, que las promesas de Dios para con Israel son firmes. Son firmes y se van a cumplir. Y el Señor les dijo a Israel que le daría el territorio desde el Éufrates hasta desde el mar, el gran mar, es decir, el océano Mediterráneo hasta el gran río Éufrates. Ese es el territorio de Israel, todo ese territorio donde está Siria, parte del Líbano, lo que es el territorio de Jordania, parte de Egipto, le pertenece a Israel según la profecía bíblica, según el Señor. Y el Señor lo dijo y Él lo va a cumplir. Él ha juzgado a Israel por su pecado, por su maldad, sí, por haber rechazado al Mesías, por haber rechazado su palabra, por su idolatría, por haberse apartado. Pero así como el Señor los ha juzgado, así como el Señor los ha golpeado, también el Señor tendrá misericordia de ellos. También el Señor los va a restaurar, también el Señor los va a levantar. Aunque lamentablemente, antes de que eso pase, tendrán que suceder algunos eventos. Entre ellos, Ezequiel 38, del 1 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en la tierra de Magog,
príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes y de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, ¿quién es Persia? Irán, Cus, que se cree que es Etiopía y esos países circunvecinos, Fut, que se cree que es Libia, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer, que se cree que son también esos países que hacen frontera entre Turquía y esos países de por ahí, de esa zona, y todas sus tropas, la casa de Togarma, que se cree también que es Turquía, de los confines del norte. Turquía queda al norte de Israel, téngase eso pendiente, y también el Líbano está al norte de Israel, y todas sus tropas, mucho pueblo contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días será visitado el cabo de los años, es decir, al final de los tiempos, vendrás a la tierra salvada de la espada. Oiga, verso 8, oiga esto, a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación más, fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Entonces, más hermano, usted está dando cuenta que Ezequiel 38 es para esta época. Porque dice del pueblo reunido entre las naciones. Dijimos que Israel se reunió de las naciones en el año 1948. Actualmente hay más de 9 millones de judíos en Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, esto es para estos días. Y todos estos eventos que se están dando en el Medio Oriente, todos estos eventos que se están dando relacionados a Israel, nos deja claro y nos dice que esta profecía pudiese cumplirse en cualquier momento. Yo creo, porque aquí vamos a ver, ¿dónde ubicamos la guerra de Gog y Magog? Algunas personas dicen que la guerra de Gog y Magog es la misma guerra de Armagedón. Y otros dicen la guerra de Gog y Magog de Ezequiel 37 es la misma guerra de Gog y Magog de Apocalipsis. No es la misma guerra, hermano. Y la guerra de Armagedón, para mí, desde mi óptica, desde que puedo estar equivocado, yo siempre lo dejo claro, puedo estar equivocado, pero yo no creo que la guerra de Armagedón es la misma guerra de Gog y Magog. ¿Por qué? Porque la guerra de Armagedón, según vemos en Joel capítulo 3, vemos que todas las naciones del mundo se unen contra Israel. Según vemos en Zacarías capítulo 14, todas las naciones se unen contra Israel. Según vemos en Apocalipsis capítulo 12, también las naciones se unen contra Israel. Entonces, en el capítulo 38 de Ezequiel vemos que se menciona las naciones específicas que se unen contra Israel. Gog, que es Rusia, Persia, que es Irán, Togarma, que es Turquía. Entonces menciona las naciones específicas que se unen en un momento dado. Y yo entiendo, amados hermanos, que para Israel poder construir lo que es el tercer templo, tiene que darse una guerra primero. Eso es lo que yo creo. Ahora, vemos en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, que el anticristo viene a poner la paz en Israel. Pero ¿y cómo es que él viene a firmar un acuerdo de paz donde no hay guerra? Entonces yo entiendo, amados hermanos, que los acuerdos de paz se dan después o en medio de una guerra se firma un acuerdo, o después de una guerra o después de un conflicto. Entonces Daniel es claro y dice que un príncipe que ha de venir firmará un acuerdo de paz con Israel por 7 años y a la mitad de los 7 años romperá el acuerdo y quitará el sacrificio y las ofrendas. ¿De dónde lo va a quitar? Del tercer templo que estará construido. Entonces, los judíos actualmente quieren construir el tercer templo. Sí, lo quieren construir. Pero ¿cómo ellos van a construir el tercer templo en el territorio donde está la mezquita de Al-Aqsa, el Domo de la Roca, esa famosa edificación que nosotros siempre vemos déjame ver si yo la pongo, que nosotros siempre vemos en las imágenes? Entonces, amados hermanos, ese Domo de la Roca, Israel no puede levantar ese Domo de la Roca. Es decir, Israel no puede construir su tercer templo mientras ese Domo de la Roca está ahí. De la Roca. Mientras ese Domo de la Roca esté ahí, amados hermanos, Israel no puede construir su tercer templo. A ver si ustedes lo pueden ver ahí. Esa imagen que ustedes siempre ven, ¿verdad? En las imágenes, el Domo de la Roca. Eso está ahí, en la explanada del templo. Ahí donde está ese Domo de la Roca, estaba el primer templo construido por Salomón.
y el segundo templo construido en los tiempos de Zorobabel y en los tiempos de estas personas. Ahí los musulmanes levantaron en el año 660 la mezquita de Al-Aqsa. Eso lo construyeron ahí. Y otra mezquita más pequeña la construyeron. ¿Para qué? Para tratar de borrar de Israel, la conexión espiritual. Los musulmanes conquistaron a Jerusalén y levantaron eso. Entonces los judíos no pueden construir su tercer templo mientras eso esté ahí. Si ellos tratan de destruir eso, es una guerra segura. Eso es una guerra segura. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo entiendo que la guerra de Gog y Magog tiene que darse primero. Eso es lo que yo entiendo. Eso es mi punto de vista. Ahora tú me preguntas, entonces, ¿en qué momento tú entiendes que se da la guerra de Gog y Magog? Yo entiendo que o previo al arrebatamiento, o minutos, o días, o una semana después del arrebatamiento, se da esa guerra. Entonces se da esa guerra al inicio, se da ese pleito, el Señor defiende a Israel, no logran destruir a Israel, Israel vence a sus enemigos circunvecinos, vence a Irán, vence a Siria, vence a Turquía, vence al Líbano, vence a esas naciones. Entonces ya no hay nadie que pueda defender al Domo de la Roca, y en esa guerra se destruye el Domo de la Roca, ese templo se destruye. Entonces los judíos ahí, con el acuerdo de paz con el anticristo, levantan el tercer templo. Y para el tercer templo, ¿qué se necesita? Bueno, ya todos los utensilios del tercer templo están hechos, ya todo está hecho. Lo único que falta es la edificación. La vestimenta de los sacerdotes está hecha. La vaquilla roja dicen que ya la tienen, que es una vaquilla que se necesita para quemarla y purificar ese lugar, dicen ellos. Ya tienen la menorá de oro, tienen el lavacro, lo tienen todo. Ya lo tienen todo. ¿Qué es lo que están faltando? ¿Qué es lo que ellos están esperando? Construir el tercer templo. Y ese tercer templo, vuelvo y les digo, para poderlo construir se necesita quitar ese Domo de la Roca de ahí. Y ese Domo de la Roca no se va a quitar de ahí pacíficamente. Eso no se va a quitar de ahí pacíficamente, hermano. Eso es a través de una guerra que viene. Entonces, amados hermanos, de manera que los eventos que nosotros estamos viendo que se van desarrollando en el mundo, nos dice a nosotros que efectivamente estamos previo al tiempo profetizado por el Señor Jesucristo en su palabra. Estamos viendo tiempos peligrosos. En este año Israel cumple 76 años desde su fundación. Faltarían 4 años para el 80. Recuerden ustedes que el Señor dice en Salmos capítulo 90 que el Señor le dio 70 años al hombre y a lo más robusto, a lo más fuerte, 80. Y yo entiendo que una generación bíblica se compone de 70 u 80 años. Y el Señor dijo, todas estas cosas que yo he profetizado se cumplirán. Dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Para mí entiendo yo que estamos al borde del tiempo y que ya tenemos tiempo extra. El Señor nos ha dado tiempo extra y que debemos de aprovechar muy bien el tiempo, porque el tiempo nos ha alcanzado y debemos nosotros de acercarnos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Cuál es el paso para la iglesia? El Señor dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Yo entiendo que la iglesia será arrebatada. Yo entiendo que la iglesia ascenderá al cielo con el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14 del 1 al 3, dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo? Miren, iglesia mía, yo voy a preparar lugar para vosotros. Yo voy a preparar lugar para vosotros. Y en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Es decir, hay muchas habitaciones. Es decir, hay muchas casas. Es decir, hay muchos palacios. Para ustedes. Para ustedes. Yo le voy a preparar el lugar de mi novia. Yo voy a preparar el lugar de mi esposa. ¿Por qué? Porque la boda del Cordero, ¿dónde se dan? Apocalipsis 19. Se dan en el cielo. Las bodas del Cordero se dan en el cielo, hermano. Y después de la boda del Cordero, que Él desciende entonces en la segunda venida a pelear contra el anticristo.
Aunque hay muchos hermanos que entienden que no, que el arrebatamiento a la mitad, otro que es al final de la gran tribulación, yo le digo entonces, si es al final de la gran tribulación, ¿en qué momento se da la boda del Cordero en el cielo? Porque Apocalipsis 19 dice que en el cielo se realiza una boda y esa boda se va a realizar con la iglesia. Y es en el cielo, no es en Jerusalén, no es en el espacio, no es en el cielo, en el tercer cielo. Y esa boda debe de darse, debe de realizarse porque está escrito, está profetizado y lo que está profetizado yo lo creo. No como algunos que no quieren creer lo que está escrito. Bueno, si usted no lo quiere creer, bueno, eso es cosa suya, pero yo creo lo que está escrito. De manera que igualmente Mateo 25 habla de la que llega el esposo y la virgen que están preparadas entran con él a la boda. Hay una boda que se va a dar en el cielo y es en el cielo que se realiza. Y es con la iglesia, los que murieron en el pasado y los que estemos vivos. Los que muertos en Cristo serán resucitados primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados y nos iremos con el Señor y así estaremos siempre con el Señor. Así que vamos hermanos, hasta aquí mis palabras. Gracias por haber estado conmigo en esta transmisión. Gracias por sacar el tiempo, gracias por apoyarnos con un like, gracias por suscribirse, gracias por compartir este video, compártanlo con todo para que este mensaje le pueda llegar a más personas. Con su apoyo, si ustedes comparten estos videos, este mensaje le puede llegar a más personas, este mensaje le puede abrir los ojos a más personas. Y con una perspectiva bíblica, con una perspectiva más céntrica, sin tirar a uno de los dos extremos, porque veo que muchas veces cuando se analizan estos temas nos vamos mucho a los extremos. Yo quiero ser más céntrico. Yo no quiero ser de ninguno de los dos extremos. Me estoy cuidando mucho del amarillismo y de los extremismos, porque yo veo que últimamente en las redes sociales esto se ha vuelto un caos. Y los análisis de la perspectiva profética es un caos. Y ahora cualquier persona, usted lo ve analizando profecía bíblica. Y muchas veces no saben nada de la Biblia. Nada. Pero todo lo de ello es, amados hermanos, exagerarlo todo. Entonces, yo entiendo que tenemos que ser más céntricos, sin dejar de decir la verdad, sin dejar de decir los tiempos en que vivimos, sin dejar de decir en el tiempo en que estamos, amén, y que debemos nosotros de estar apercibidos para los tiempos que nos han alcanzado. Así que hermanos, muchas gracias, les amo a todos, les quiero. Nuevamente les pido, por favor, apóyennos compartiendo este video. Todo el que pueda, denle en abajo a la flechita de compartir, compártalo en su muro, compártalo en su grupo de WhatsApp, compártalo con sus familiares en WhatsApp, compártalo en todas partes y siempre apoyen esto con un like. ¿Qué es lo que hace cuando tú le das like al video? Que el algoritmo de Facebook, de YouTube, dice, mira, lo están viendo 700 personas y de esas 700 personas, 200 personas le dieron like. Quiere decir que parece que ese video es bueno, dice el algoritmo. Parece que es bueno porque 200 personas le dieron like. O 300 personas le dieron like a ese video. Déjame recomendárselo a 10 gente más. Entonces puede que usted, con el simple hecho de usted darle like al video, de usted compartirlo, usted esté colaborando para que este video le llegue a alguien que puede arrepentirse con este video. A mí ya me han escrito 2 personas que se convirtieron ayer. 2 jóvenes me escribieron y me dijeron, yo acepté al Señor Jesucristo a través de ese video que usted hizo. Entonces, hermano, usted está colaborando. Está colaborando para que una alma entre al cielo. Una persona, hermano. Yo no quiero otra cosa. Yo no quiero otra cosa, hermano. A mí que me digan cuando yo llegue al cielo, Juan Carlos, mira, ese joven que está ahí aceptó a Jesús con tu mensaje. Y a esa joven que está allá, o ese señor, esa señora, mira, vinieron a mis pies a través de tu mensaje. ¿Qué mayor gozo que ese? Y que yo pueda abrazar a esa persona en el cielo. Porque muchas veces uno no sabe lo que está haciendo y darle un abrazo y de saber, hermano, yo vine a Jesús a través de su mensaje. Gloria a Dios. Qué bueno, qué tremendo. Es lo que nosotros queremos. Y por eso quiero que si alguno que está viendo este mensaje no es cristiano y desea aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, yo le pido que haga esta simple pero poderosa oración conmigo, entregando su vida al Señor Jesucristo, entregando su corazón y pidiéndole al Señor que le salve, que le cambie, que le transforme, y el Señor lo va a hacer con usted, si usted le pide de todo corazón. Diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco que he pecado, yo reconozco que he fallado, pero en esta hora te pido que me perdones, que limpies mis pecados, que limpies mi maldad, que me des un nuevo corazón,
Señor, yo reconozco que Jesucristo es el Señor, que murió y resucitó al tercer día y que viene por mí sin relación al pecado. Señor, yo te necesito porque sin ti nada soy. Yo te necesito porque sin ti estoy perdido. Yo te necesito, Señor, cambia mi vida, cambia mi corazón, cambia mi familia. Ayúdame, Señor, a ser salvo y ayúdame a que otros sean salvos a través de mí. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y ayúdame a estar preparado para tu venida o para el día de mi muerte, porque yo sé que un día tengo que partir de este mundo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si alguno de ustedes ha aceptado a Jesús como su Salvador, por favor, escríbame un mensaje aquí en Facebook, vía mensaje, y usted me dice, hermano, yo acepté al Señor como mi Salvador a través de esa oración. Yo lo voy a estar viendo su mensaje y le voy a estar agregando a un grupo que con el favor del Señor estaremos creando para hacer un estudio bíblico para nuevos creyentes. Así que escríbame, déjeme saber si usted entregó su vida al Señor Jesucristo, o me manda un mensaje a través de WhatsApp. En nuestro número de WhatsApp, déjeme ver si lo pongo aquí. Usted coloca el 1829. Déjeme ver, hermano, porque a mí este número se me olvida, hermano. 1829-570 0415. 829-570-0415. Usted me escribe ahí por WhatsApp y me dice, yo entregué mi vida al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, y ahí yo voy a ver su mensaje y le voy a atender con mucho amor, y espero que usted pueda servir al Señor como su único y suficiente Salvador. La meta mía son 1000 almas al terminar este año. 1000 jóvenes, 1000 personas para el Señor Jesucristo. Ese es nuestro maratón, hermano. Ese es nuestro maratón. El maratón aquí es 1000, no $1000, no mil pesos, no, 1000 almas. 1000 almas para el cielo, 1000 almas para el Señor Jesucristo al final de este año. Con el favor del Señor, que también vamos a terminar la lectura de la Biblia en un año. Todo el que no esté unido, únase a nosotros. Todas las noches estamos leyendo la Biblia en un año. Únase a la oración, únase a la lectura de la Biblia, porque vamos en este proyecto, la lectura de la Biblia un año, y el proyecto 1000 almas para el Señor Jesucristo al final de este año. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Así que esperamos ver este resultado. Dios les bendiga, Dios les guarde. Se despide de todos ustedes, su amigo, su hermano, Juan Carlos de Jesús. Sí, ya yo lo di. Está escrito el número, hermano. Está ahí, yo lo puse. Véanlo ahí en los comentarios. Sí, lo puse ahí. 829-570. Mírenlo ahí. Búsquelo más arriba. Búsquelo más arriba. Lo voy a fijar también. 1-829-570-0415. Ahí está. Ese es el número de Noticias del Fin. Usted nos escribe ahí y nosotros trataremos de responderle lo antes posible. Si no le respondo de una vez, no se desespere, porque mucha gente nos escribe y obviamente pues hay que atenderlo, pero eso es muchas veces. Señores, gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde. Se despide de usted su amigo hermano Juan Carlos de Jesús. Hasta la próxima.